Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Estamos en esta semana del 27 de mayo, es decir, ya se nos fue el mes de mayo, venimos al mes de junio. Saludos muy especiales a toda nuestra gente en todas partes donde son fieles seguidores del programa El Mundo Actual. En especial a toda esta cadena de radio que se nos ha unido en estos meses atrás ya para todo México prácticamente, desde Chihuahua, desde Gómez Palacio hasta el Distrito Federal. Está esa cadena de radio en México, a los cuales nuestras felicitaciones, y queremos a todos los oyentes que cada semana ustedes estén a la expectativa en esta cadena de radio para escuchar el programa El Mundo Actual, los acontecimientos que están pasando en todas partes del mundo, o temas relevantes, o temas importantes como el de ahora que queremos tocar y donde les queremos pedir que se agarre de la silla, porque el tema que vamos a tocar le va a llamar la atención. Mire nada más el tema. El Arca de Noé, últimos descubrimientos. Prepárese ya, porque vamos a hablar de esos detalles, pero mire el subtítulo: los humanoides y los vigilantes caídos. ¿Se acuerdan ustedes que esta semana que recién pasó, al menos aquí en los Estados Unidos, pero me imagino que en todo el mundo, porque hoy en día todo es global, pudieron ver ustedes cómo los medios noticiosos presentaban el primer humanoide de Elon Musk bailando, pero siguiendo el ritmo de una manera impresionante, una canción, y objeto de todos los noticieros de ver cómo impresionantemente ese humanoide se movía utilizando los ritmos, pero una manera precisa de la canción en que salía él bailando. Bueno, ya les doy una idea. Prepárense, porque este tema está correlacionado con lo que vamos a tocar este día de hoy, y que por supuesto ya hemos preparado. Acabo de estar en una iglesia preciosísima de la iglesia El Nazareno, allá en Ottawa, algo así, de Ottawa, ahí con el pastor Alexander. En primicia tocamos algo ya sobre eso de los humanoides. Bueno, vamos rápidamente a la palabra por el tema importantísimo que vamos a hablar sobre la preciosísima venida de Cristo Jesús. No cabe duda que cada momento que estamos pasando, aún de este mismo 2025, con las cosas grandes, trascendentales que están pasando, que no perdamos de vista ese glorioso momento que estamos esperando de la eminente venida del Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo Jesús. Vamos entonces a la palabra. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 26 al 27. Pero el tema relevante aquí es la palabra de Jesús, como en los días de Noé. Déjeme seguir este otro pasaje de la Biblia, porque vale la pena comenzar todo con la palabra. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será dejado. El uno será tomado y el otro será dejado. Lucas 17, 34 al 36. Nótese que Jesús usa el mismísimo ejemplo de lo que fue la historia del diluvio.
con la famosa el arca de Noé. Hoy en día es un tema que se habla en todititos los ámbitos de la historia. Y no hay una sola universidad que toque el tema de la historia, toda la historia, en la antropología, en la paleontología, que no hable de esta historia que menciona el libro sagrado de la Biblia. Lo que más impresiona a todititos los investigadores hoy en día de la historia en las más prominentes universidades es que, increíblemente, aún las otras religiones, algunas de ellas consideradas hasta como primitivas, mencionan el acontecimiento del diluvio. E increíblemente hacen una mención de esa familia que sobrevivió. Cuando vamos a los escritos antiguos de los, oiga bien, de los babilonios, de los mismos egipcios, es increíble, en las partes más aborígenes como América, han encontrado evidencia los científicos de ese acontecimiento geológico, porque tuvo que ver con la geología, ese acontecimiento. Ahora, ¿por qué estamos tocando el tema en estos momentos? Porque ya se llevan décadas. De hecho, con todo respeto, su servidor, en el año 2002, cuando fui parte de ese equipo que fuimos para la investigación de las 7 iglesias del Apocalipsis, el prominente profesor que múltiples de veces lo he citado en múltiples de estudios, profesor de la Universidad de Estambul en historia, me mencionaba ese lugar que a continuación vamos a hablar, que había indicios profundos de que en esa impresionante colina fue donde, digamos, encalló, esa es la palabra que se utiliza en los latinos, encalló aquella impresionante arca, esa arca que hasta hoy en día científicos de History Channel, National Geographic, Discovery, se siguen preguntando qué clase de ingeniería marítima utilizó Noé cuando era un hombre primitivo y para albergar la enorme cantidad de especies de animales, hoy en día reconocido por los científicos, más de 450,000 especies. ¿Cómo es que esa arca, que hoy en día los científicos dicen no es como la imaginamos nosotros, tipo barco, era muy diferente de acuerdo a las medidas y detalles que da Noé? Lo que más me impacta de los mismísimos científicos es que ellos reconocen que definitivamente hubo mano exterior del espacio en Noé para haber hecho de una forma tan precisa e impresionante como para que esa impresionante arca no sucumbiera ante las profundas marejadas que subió hasta las nubes y cubrió en su totalidad todo el planeta terráqueo. ¿Qué clase de física utilizó Noé en esa arca? Y allí, como diciendo, como lo podemos decir nosotros, como dándose con una piedra entre los dientes, nuestros científicos que se declaran como estos europeos, soberbios, que se declaran materialistas, pero se dan con la piedra entre los dientes cuando hablan de ese tema. ¿Quién le dio esa física? Porque definitivamente allí operó sistemas de ingeniería física en esa arca para que no sucumbiera. Bueno,
Pero la razón que estamos, precisamente vuelvo de nuevo a ese detalle, en aquel entonces, en el 2002, ya me hablaba mi amigo, el profesor de la universidad, que había grupos constantes científicos indagando en esta colina, que a continuación voy a citar ya informaciones de nuestros connotados sistemas noticiosos del mundo, encabezados por Fox News. Vamos a continuación. Descubren evidencias científicas que podrían corroborar la ubicación del Arca de Noé en Turquía. Un equipo internacional de científicos está cada vez más cerca de confirmar la posible existencia del Arca de Noé. Estoy dando información de los medios noticiosos que encabezaban toda esta información más fresquita. Durante décadas, Durupinar, así se llama el lugar, Durupinar, ha sido objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. Esa impresionante colina en Turquía, bastante, unas cuantas horas de lo que hoy se conoce como la capital de Turquía, donde por múltiples de décadas se llevan a los turistas, investigadores allí, estudiantes de las universidades, por las profundas sospechas de que en esa colina fue donde encalló el Arca de Noé. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente. Recientemente, las organizaciones NOASC Scan ha anunciado que el estudio del suelo en esta área revela indicios de material orgánico antiguo, posiblemente de madera, lo que podría apuntar a una estructura histórica enterrada en ese lugar. No olvide que las historias se pasan en nuestras generaciones de labio a labio. ¿Por qué los científicos han pasado tantas décadas específicamente en esta colina de Durupinar? ¿Por qué específicamente allí? Porque según me decía mi gran amigo allá en el 2002, profesor de la Universidad de Estambul, me decía: Antonio, de las generaciones de generaciones de generaciones, se ha pasado de labio a labio que ese fue el lugar donde el arca encalló. Y por eso, dijo, cada siglo hemos tenido investigadores allí. Hoy en estos momentos parece que los científicos están más seguros porque están encontrando en esas profundas investigaciones maderas que, según la paleontología, vienen de civilizaciones profundamente atrás y que podría tratarse de una edificación de arca como los que menciona las Sagradas Escrituras. Impresionante, ¿no? Todas estas investigaciones que se están llevando a cabo, que confirma, eso ya no lo tenemos ni duda, lo que sucedió en aquella época. Pero vale la pena hacer en este momento, por el momento preciso que estamos viviendo, por el ciclo que estamos viviendo y por la condición moral deplorable que estamos viviendo en estos momentos, vale entonces la pena hacer un análisis de ese hecho histórico que sucedió y cuáles fueron las razones que provocaron para que el Altísimo Dios Todopoderoso decidiera intervenir con un hecho geológico trascendental como fue ese diluvio. ¿Qué es lo que provocó al Altísimo para desatar ese impresionante diluvio? Tenemos un poco, no voy a profundizar. De hecho,
lo estamos ya preparando y de hecho ya lo estamos tocando en pinceladas ya y más profundo en nuestro masterclass, que tenemos información para ustedes al final. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, esta palabra a veces comunico con Borio Siervo, y hablábamos en algún momento como este pastor, este siervo del señor Alexander allá en Ottawa, o con pastores como hermano Pedro, como allá el siervo que estuve recientemente también en Monterrey. Son pastores jóvenes o que les gusta averiguar, indagar en las profundidades de la historia. Y a veces en nuestra iglesia cuesta que nos metamos en cosas tan profundas, pero que el momento científico de nuestra sociedad nos está obligando a que entremos para no quedarnos como cristianos completamente rezagados ante el sistema que se está dando, porque la palabra bendita de Dios no guarda silencio en ningún acontecimiento, hallazgo, descubrimiento o avance de la ciencia. Todo está aquí. Así que como cristianos, como está todo en la Biblia, como ministros, como pastores, tenemos que estar documentados también. Así es, Señor. Sin minimizar la bendita palabra de Dios. Así es que este tema que estamos hablando, y aconteció que cuando comenzaron los hombres sobre la faz, eso es profundo, porque cuando dice la faz de la tierra, si nos metemos en la mente científica, que es como lo hacemos, y lo estamos preparando a nuestros jóvenes en Masterclass, que tengan esa mente científica sin perder la pureza de Dios. Metemos en esa mesa, faz de la tierra. Encontramos civilizaciones como los mayas, como los incas, como los aborígenes en Australia. Y citando cosas impresionantes. Si nos metemos en profundidad, esta palabra. Pero esas son cosas que ya lo he dicho, en cosas más profundas lo estamos dejando en nuestro masterclass. Pero vamos a la siguiente aquí. Al ver que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, es decir, un mortal. Y por tanto, esta generación, dijo el Señor, tendrá solo 120 años más hacia el fin. Así lo quiero resumir. Génesis 6, 1-3. Hubo algo profundo que apenas después de la pandemia su servidor comenzó a picar esto. Y bendito sea Dios que haya sido su servidor, porque eso despertó a múltiples de otros siervos, de montones de siervos en las redes sociales, para comenzar a profundizar, a hablar de este tema ya. Y este tema impactante, empezamos a hablar desde 2021. ¿Qué ocasionó? ¿Qué sucedió cuando esos vigilantes del segundo cielo, a quien, como explicamos en el estudio de Masterclass, Enoc le llama los vigilantes caídos? Estos vigilantes caídos que han estado en contacto, eso lo dice el propio libro de Enoc, con todas las civilizaciones de los seres humanos. Y esos vigilantes caídos se involucraron. Como consecuencia, desviaron la adoración de aquellos nativos, como le podemos llamar, ahí el buen concepto de la palabra,
desviaron la adoración de aquellos nativos. Yo quiero pasar así por encima porque no podemos profundizar en su momento. Desviaron la atención de aquellos nativos en adoración hacia el único altísimo Dios todopoderoso y comenzaron a desviar a aquellos nativos a adoraciones a múltiples de, entre comillas, deidades que nunca ocultaron sus orígenes. Segundo cielo. Pero ¿qué sucedió cuando empezaron estos, a quien Enoc le llama vigilantes caídos, a intervenir en cosas más profundas y más privadas con la raza humana? A tal manera que los empezaron a llevar a una depravación. La generación de Noé empezó a tener una depravación sin precedente. Cuando eso sucedió, cuando estos seres empezaron a hacerse, es cuando Dios decide intervenir. Le duele su corazón, porque a Dios le duele la pérdida de un ser humano. Ahora, recuerde que la salvación, el ser humano es de libre albedrío. Es el ser humano quien decide si se salva o se condena. Y cuando es la decisión que él la toma, a Dios no le queda más remedio que ejecutar. Es por eso que le dolió en su corazón. Y Dios interviene en aquel profundo juicio sobre toda aquella generación a nivel, oiga bien, de la faz. Otra vez uso esa palabra, y que en su momento, en nuestro masterclass, vamos a llegar ya en el aspecto, usando ya lo que se conoce el sistema científico, la paleontología, la arqueología, la historia. Y Dios interviene con aquel tremendo juicio del cual siempre se habla. Pero sorprende cuando el Altísimo Dios Todopoderoso, en el Monte de los Olivos, en su último mensaje conocido como el mensaje del fin del mundo, o un rabino diría sonido de última trompeta, y que algunos dan malas interpretaciones, la séptima trompeta, la gran tribulación. Sonidos de última trompeta quiere decir señales del fin del mundo, porque habrán señales. Eso es lo que dijo Pablo. O sea, Dios no va igual como dio contundentes evidencias y señales a la generación de Noé de que venía algo durísimo sobre ellos. Sin lugar a duda, la señal más contundente que Dios le dio a la generación de Noé no solamente fue aquella impresionante y majestuosa arca que yo me imagino que si hubieran existido los teléfonos celulares, esa generación hubiera tomado fotos impresionantes y todos queriéndose tomar fotos sobre ese impresionante arca en seco. No solamente vieron eso, algo que era algo insólito para aquellos cuando todavía las civilizaciones no se habían desarrollado, sino que también ver aquellas especies de animales que bajaron de todos los entornos voluntariamente. Algunos de esos animales viajando miles de kilómetros bajaron voluntariamente para subir voluntariamente al arca de Noé. Eso eran señales eminentemente contundentes, como para aquella gente que se burlaba del mensaje de Noé. Hubiesen dicho, ¿sabe qué? Lo que está diciendo Noé tiene sentido, porque la misma naturaleza está reaccionando, como lo está sucediendo hoy. Pero no lo pudieron detectar. Jesús dijo que esa misma espíritu de esa generación se volvería a repetir en el tiempo en que su venida ya esté a las puertas. Eso quiere decir entonces que
una vez más esos vigilantes van a intervenir en la tierra. Lo estamos ya en Masterclass, ya estamos en este libro capítulo 12. Estamos tocando que están a punto de ser expulsados por siempre y para siempre del segundo cielo. Y con ello eso indica de todas las constelaciones. Eso indica, como estoy tocando y como lo tocamos este fin de semana que pasó allá en Ottawa, eso indica que estos seres van a ser limitados entre los humanos, porque ya no van a tener la facultad de volar y traspasar el tiempo. Están en la tierra. ¿Y qué dice? Mateo dice, y lo dice también, y se voltearán. ¿Estamos viendo otra vez la repetición? ¿Estos vigilantes quiénes son? Los que menciona Génesis y que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y empezaron a involucrarse en las partes más profundas de la biología humana. Por favor, te quiero llevar a lo que ya estamos tocando en profundidad. Ya en las iglesias donde estamos yendo a hablar, sobre todo para nuestros jóvenes, pero más profundo en el canal de Masterclass. Los famosos humanoides. Esos humanoides que están profetizados en Apocalipsis 13. Esos humanoides que fue la locura de todititos los medios noticiosos de la semana pasada, por no decir el jueves pasado, cuando mostraban el impresionante humanoide que presentó la empresa Tesla de Elon Musk. Era impresionante ver a este humanoide bailando, pero siguiendo de una forma precisa el ritmo de la canción. Pero también es impresionante, como lo dije en el estudio uno nuevo que ya lo estrenamos en Ottawa y que ya lo vamos a estar estrenando en todas las iglesias donde vamos. Sobre esa profecía, en profundidad. Porque miren la información que tengo con ustedes todavía aquí. Nuestra inteligencia artificial hace que nuestros robots sean perfectos para el hogar y para abordar la epidemia de la soledad que acecha Norteamérica. No solo Norteamérica. Europa ya ha salido, que está viviendo la peor crisis de soledad de hombres o mujeres solas. Mire cómo viene esto aquí. Fenómeno que también ya lo están declarando crítico en Estados Unidos. Así como para acompañar a las personas mayores y a quienes están aislados por motivos geográficos o de salud, aseguran los medios informativos donde hemos agarrado esta información. Sin embargo, dice, mire, aquí viene ya. Sin embargo, los robots que aparecen en la web son de mujeres jóvenes y bellas, mientras que el robot masculino tiene los rasgos de un señor mayor. En la parte de la femenina, una mujer joven. Espérense, ya vamos a lo que estamos hablando. Los futuros robots sexuales interactivos prometen que no solo tendrán aspectos humanos más realistas y texturas más naturales, sino que reaccionarán a una caricia, hablarán y tendrán expresiones faciales que conectarán emocionalmente a lo que Schretukle, esta parte de esta organización que es la que está trabajando en esta ya científica, llama botones
darwinianos, porque la experiencia sería mucho más realista. Los medios informativos y científicos que están hablando de esto ya dicen que esto será la locura mercadotecnia. Sustituirá a las multitud de prostitutas o prostitutos, dicen ellos. Y los harán, dice, más privados. Oye bien, esto no es nuevo, lo están hablando todos los medios ya. Dicen que la mercadotecnia será tan impresionante en esto que, según están hablando en este momento, para el 2030, otra vez esa palabra, Dios mío, Agenda 2030, dicen ellos que para el 2030 será tan popularísimo estos detalles que los humanoides sexuales provocarán un mercado financiero de 100,000 billones de dólares. Eso es lo que están diciendo para el 2030. Y aquí viene, ahí tenemos una idea de las imágenes. Un robot mujer con todas las características e inclusive con aspectos faciales y todo para interactuar. Un robot más masculino, pero que aparenta ser más señor, en las dos imágenes que están preparando. Y aquí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Se estará repitiendo lo que sucedió en la época de Noé? En la generación prediluvio. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Y les engendraron hijos. Esos fueron hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y que todo designio de pensamiento del corazón solo era de continuo hacia el mal. Santísimo Dios. Ese es exactamente lo que estamos viendo. Hablábamos allí en Ottawa y también allá donde el hermano Pedro Rivera y también allá con los hermanos preciosos de Monterrey y muy pronto allá en el estado de Sonora. Estamos hablando en profundidad de estos temas ya. ¿Dejará el Señor que esto suceda? Porque estamos viendo la misma similitud. Una generación insensible, depravada, que inclusive está alcanzando a los mismísimos evangélicos. Porque los mismos evangélicos, ante todo lo que está pasando, desastres sobrenaturales, noticias, guerra y todo, los mismísimos evangélicos están insensibles. Van a la iglesia solamente los domingos a escuchar un mensajito, porque también el pastor tiene miedo a predicarles palabra, porque los ve muy insensibles. Así que les predico un mensajito bien light. Estamos exactamente en la misma condición. Y vio Dios que todo designio o comportamiento de aquella civilización prediluvio era insensible. Y no le quedó más remedio a Dios que intervenir con el gran juicio. ¿No estamos llegando a la misma similitud? ¿Dejará Dios que eso suceda?
que humanoides hechos con imágenes exactamente sensibles y todo humano para sustituir el sexo natural. ¿Y qué pasará con esos vigilantes caídos inmediatamente después del rapto? No olviden que esos humanoides llevan, ya lo vimos en la declaración científica que acabamos de leer, llevan rasgos humanos. ¿Qué pasaría si esos vigilantes intervienen y se posesionan, como ya lo da a entender Apocalipsis capítulo 13? Ahora entiende entonces por qué Jesús mencionó que su venida sería como en los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, bebían, tomaban y se volvieron insensibles. Y a nadie le importaba hasta que vino el diluvio y los destruía todo. De verdad, hay mucho más que informar sobre esto. Y hay cosas más profundas que hablar sobre este tema, que en primicia su servidor lo está tocando y que posiblemente muchos otros siervos lindos de Dios van a comenzar a ahondar. Y está bien, para comenzar a despertar a nuestro pueblo, el mismo pueblo evangélico que está dormido. Y que ese mismo pueblo evangélico desafía a sus propios pastores a que ya se pongan las pilas y que prediquen un mensaje de confrontación espiritual, a que lleve al ser humano a encontrarse con el Altísimo Dios Todopoderoso y a esperar su bendita y gloriosa venida. Amén. Por favor, hay mucho más sobre este tema. Mucho más. Pero el solo hecho, oiga bien, el solo hecho que se estén dando en este momento ya la noticia de nuevas evidencias científicas de donde estuvo el arca de Noé, es una noticia extremadamente bienvenida para nosotros los evangélicos. Porque una vez más prueba que nuestro precioso libro de los libros, la bendita palabra de Dios, nunca se equivoca. Créalo o no lo crea, Cristo viene pronto. Te invitamos a que nos siga en nuestro canal de YouTube y que invites a otro a que se hagan miembro. Y que cada martes y después en las diferentes radios esperes el programa El Mundo Actual. A la vez, quiero mandar un mensaje a nuestros miembros de Masterclass que no se preocupen, en estos momentos estamos en un impasse de, ¿cómo se dice?, de reacomodo de el Masterclass en YouTube, junto con YouTube, y por eso está un poquito detenido para ya en estos días sacarlo de nuevo para mayor alcance a más estudiantes de Masterclass. En otra palabra, no se asusten los que son miembros que les han mandado un mensaje, porque lo que se está haciendo es una pausa de reestructuración de Masterclass para llegar, oiga bien, a más alma. Eso es para nuestros miembros de Masterclass. Y para los miembros de nuestro canal de YouTube, por favor, y también en nuestra Facebook, síguenos. Y queremos comenzar a activar también mensajes más cortos en otras redes sociales, porque queremos comenzar a tocar, porque lo que estamos viendo este año y lo que vayan a venir si Cristo no ha venido, van a ser contundentes, que muestran que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene pronto. Y vamos a seguir hablando de esos seres que, por cierto, increíble. Preparamos este tema para hablar de ese tema hoy
Y precisamente terminando con ustedes salgo para encontrarme con personalidades aquí mismo en McAllen, Texas. Personalidades que me están esperando ya. Pero personalidades para hablar sobre el tema o información que tienen sobre los extraterrestres. En su momento vamos a dar información. Síganos en nuestro canal. Antonio Polaines Oficial en YouTube, en Facebook. Y no olvide, Cristo viene pronto. Y es mejor que tú y toditita tu familia dejen esa diabólica frialdad como en los días de Noé y vuelvan de nuevo a la iglesia, apasionados, a cantar con gozo y alegría. Y también a desafiar a su pastor a que les predique un mensaje de confrontación espiritual. Que Dios me les bendiga.